Estamos en comunicación con el abogado, el profesor doctor Robert Marcial González, quien hoy hizo una especie de análisis, reflexión sobre la inamovilidad de los ministros de la Corte Suprema de Justicia, algo que sucedió en la semana. ¿Cómo le va, doctor Robert Marcial González? Le saluda Víctor Buenas Cáceres. tardes. ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo te va? Un saludo a la audiencia también. Gracias, doctor. Doctor, ¿qué reflexión le deja a usted como catedrático? Tiene un doctorado como miembro del Colegio de Abogados. ¿Qué reflexión le deja la inamovilidad de estos, digamos, más jóvenes ministros de la Corte Suprema de Justicia? Esta inamovilidad que salió sorpresivamente esta semana. Bueno, Víctor, arranco diciendo que yo creo hay muchas líneas de reflexión y me parece que títulos personales al margen, la reflexión hay que hacerla desde la mirada cívica. Estos son temas que están al alcance de cualquier ciudadano común, así es que me parece a mí que la mirada que verdaderamente permite ampliar la perspectiva y enriquecer el debate es la mirada del ciudadano común. Entre otras cosas, ¿por qué? Porque la clase política, las cúpulas dirigentes en general o los jueces también actúan sobre pretexto de que tenemos una suerte de versación especializada, secuestran las discusiones, los grandes temas de debate, los secuestran de la ciudadanía. Así que eso es lo primero que quiero señalar. Mirar estos temas desde la ciudadanía, la mirada crítica, contralora de la sociedad civil es clave. Y respecto al tema que planteaste, bueno, yo quiero arrancar señalando que es muy importante hacer algunas diferencias de orden personal y de orden profesional, de orden formativo, con respecto a la persona en términos objetivos y subjetivos de lo que son referentes jurídicos como Eugenio Jiménez, Alberto Martínez Simón, Carolina Llanes, con respecto a nefastos personeros que dejaron la Corte hace un tiempo, ¿verdad? Claramente, en términos personales, no hay punto de comparación. Estas personas, en términos generales, son confiables y en términos generales honran el cargo que ocupan. Pero dicho eso, es importante marcar de manera crítica que en este caso concreto han elegido actuar de la manera más reaccionaria posible, de la manera más conservadora posible, es decir, se alejaron de determinados ideales sobre los cuales se sostiene la democracia. Y eso es grave porque si destacamos justamente el perfil personal de todos, esperamos siempre que se aparten de los comportamientos y las prácticas viciadas a los que nos tenían acostumbrados los otros. Y ahí hay que decir que esta declaración de inamovilidad ciertamente, desde lo estrictamente jurídico, admite miradas divergentes. Es decir, hay dos líneas interpretativas, para decirlo en términos sencillos. Pero, sin embargo, precisamente porque es un tema polémico desde lo jurídico, la Corte bien hubiese abierto el tema para generar una discusión pública un poquito más robusta, un poquito más participativa. Y bien se podían haber pensado en mecanismos como para poner la pretensión de que terminó finalmente siendo declarada en estos fallos a consideración de los distintos referentes de la sociedad civil o de los otros poderes públicos, para que antes de decidir, porque no hay un apuro para hacerlo, de hecho no hay ni siquiera un agravio concreto, antes de decidir se pueda debatir un poquito más y así zanjar de una vez este tema que hace que la clase política tenga siempre con una suerte de piolita amenazado a los miembros de la Corte. Doctor, justamente usted está hablando del debate. Es como que no había apuro para que estos ministros recurrieran a la acción. En ese debate, ¿cuál sería una propuesta para zanjar el tema de digamos, de la inamovilidad? Porque en la Constitución dice realmente que hasta los 75 años salvo juicio político, pero está el tema de que si tienen después de los 5 años de su nombramiento concursaron, ¿no? Que creo que es la cuestión de fondo que ahora se resolvió con la acción, pero ¿cuál sería la solución a este debate? ¿Cuál sería la propuesta? Claro, bueno,
se pueden pensar en muchas soluciones, Víctor, no hay un camino unidireccional para esto. La solución más efectiva, más eficaz y probablemente la más necesaria sería replantear un poco estos temas de la propia Constitución para que la redacción misma sea un poquito más clara y no dé margen a este tipo de maniobras interpretativas que terminan siendo funcionales siempre a los que ejercen el poder. Justamente, doctor, Pero, entonces uno sería, no, a ver, vía enmienda o reforma sobre ese artículo en cuestión. Para que sea... Categóricamente, tendría que ser la reforma por diversas razones técnicas, pero como la reforma es un tema que en primer lugar es costoso, en segundo lugar no se deberían hacer, o sea, se deberían incluir otros temas, otros grandes temas también. Claro, claro. Y en tercer lugar, entiendo personalmente que nuestra Constitución en términos generales está bastante bien. Entonces lo que se podría haber hecho como alternativa, ensayar lo que en doctrina se conoce como el constitucionalismo dialógico o la democracia liberativa. Y tengo tiempo, Víctor, me voy a explayar un poquito en esto para que se entienda. Adelante, doctor. De repente te voy a interrumpir para hacer un feedback, pero adelante. Claro, pero por supuesto, la democracia no puede reducirse solamente a un ritual procedimental o electoral para validar relaciones de poder. La democracia es un sistema de vida, un método de convivencia ciudadana, donde las decisiones se toman en función a la regla de la mayoría, pero la democracia es mucho más que eso. Y en ese sentido, como sociedad, nosotros tenemos que preguntarnos cómo nos gustaría perfilar nuestra democracia para que sea más participativa. Y ahí tenemos tres alternativas básicamente previstas en nuestra Constitución. La democracia representativa, es decir, las decisiones se toman a través de los representantes. La democracia participativa, es decir, las decisiones se toman concurriendo a las urnas de tanto en tanto. Y sobre todo la democracia dialógica, es decir, temas relevantes en términos de institucionalidad republicana se pueden plebiscitar, se pueden discutir, se pueden generar audiencias públicas para tratar de llegar, si no a un consenso, al menos a fundamentar bien todas las posturas que están en tensión, para que cuando nos decantemos por alguna de ellas, al menos se haya dado un nivel de información y de intercambio suficiente. Un ejemplo concreto de esto, o dos ejemplos concretos voy a poner, obviamente en temas diferentes, pero para mostrar simplemente que se puede sin cambiar la Constitución y sin cambiar la ley. En la Argentina, conocemos todos que en Buenos Aires está el famoso riachuelo, ¿verdad? El riachuelo que genera para el medio ambiente bonaerense una serie de problemas de contaminación. Bueno, eso llegó al Poder Judicial argentino y la Corte dijo, con muy buen criterio, que no se podía resolver ese tema a través de una sentencia que simplemente baje una línea vertical, porque había demasiadas cuestiones en juego, el medio ambiente, las fábricas que están operando en la cuenca, el derecho de ambiente saludable de los ciudadanos, etcétera. Entonces generó un espacio público instalado una suerte de asamblea permanente para ir escuchando todas las voces e ir estableciendo progresivamente las diversas soluciones. En el Uruguay, el otro ejemplo, en su oportunidad, en el enorme debate que se dio en torno a qué hacer con aquellos que habían participado de la dictadura en contra de la ciudadanía, bueno, se propuso una suerte de ley de amnistía, para hablar en términos sencillos. Esa decisión, el Parlamento uruguayo dijo, nosotros podemos tomar esta decisión por ley. La Corte uruguaya dijo, nosotros podemos decidir este tema a través de resoluciones. Pero por la envergadura del tema, ¿qué les parece si convocamos a toda la ciudadanía para plebiscitar la intención de ponerle punto final a la persecución a los agentes de la dictadura? Y así se tomó una decisión que en cualquiera de los tres casos hubiese sido democrática, pero claramente es más democrática la tercera opción, que es la dialógica y la participativa. Doctor, es interesante lo que usted plantea, pero salvando las distancias, parte de eso que usted me está poniendo en la mesa no se da ya en las audiencias públicas, donde la mayoría de los beneficiados con la decisión de la Corte, de estos ministros, en su momento dijeron que iban a volver a concursar, que no se iban a aferrar, o sea, que no iban a presentar este tipo de acciones. Pero por el camino cambian de nuevo su palabra.
Excelente es el punto que estás tocando, porque demostrás con ese ejemplo tan sencillo, Víctor, que efectivamente los espacios que hoy tenemos instalados son espacios meramente formales, son rituales, son apenas misas sin contenido. Entonces, desde la propuesta que yo estoy trabajando, esos espacios tendrían que verse enriquecidos no solamente por la participación de aquellos que ya ocupan luego cargos de poder y por ende tienen comprometida, digamos, su margen de decisión. Estoy pensando en espacios cívicos donde las universidades participen con intensidad, los colegios, las agremiaciones, todos los actores relevantes, ustedes, los medios de prensa. Es un poco lo que se podría haber hecho como alternativa, pero esa no es apenas una de muchas propuestas. Pero acá lo importante, creo, Víctor, es marcar que nuestras autoridades en general, siempre como regla, mejor dicho, los que ejercen el poder público, se decantan por los caminos menos participativos, menos transparentes, menos dialógicos, y en este caso concreto es más grave porque vale recordar que estamos analizando un tema donde hay un claro conflicto de intereses. Estamos hablando de jueces en causa propia prácticamente. Esto es gravísimo, esto raya... el famoso juez y parte, se puede decir juez y parte entonces, doctor. Exactamente, pero tal cual se puede decir eso. Y la Corte, para evitar darnos explicaciones de muy baja altura, casi tomadura de pelo, para tratar de justificar que son jueces y partes, bien podrían, y ahí volvemos a lo anterior, haber explorado otras alternativas. Ellos podrían haber dicho, mire, nosotros a pesar, como bien dijiste, que cuando nos preguntaron dijimos 5 años, a pesar de que entendemos que la Constitución sí nos avala un mandato inamovible hasta los 75, nosotros, para no entrar en conflicto de intereses, porque somos jueces y parte, queremos que esto se solucione de otra forma y sacar la discusión, pero para enriquecerla, porque es inaceptable que sobre pretexto de darle a la Corte ciertas garantías como la independencia y la inamovilidad, caigamos en el vitaliciado. Inamovilidad no es lo mismo que vitaliciado, pero por favor. Entonces, aquí hay algunas cuestiones donde tendríamos que regular justamente al adjetivo o al ideal independencia, al ideal inamovilidad, tendríamos que darle algunos límites, porque la república es límite. Pensemos en cualquier democracia consolidada del mundo occidental. Alemania, por ejemplo, tiene sus tribunales constitucionales claramente y sus poderes judiciales dotados de inamovilidad, dotados de estabilidad, dotados de independencia, pero con mandatos limitados. Los mandatos pueden ser más o menos extensos, pero en ningún caso hablamos de caliciados en la democracia que funciona, digo. Y ahora vamos a las devaluadas democracias del tercer mundo. Todas. Acá nuestros vecinos en Argentina, por ejemplo, incurren en estos mismos vicios de autoproclamarse inamovibles sobre pretexto que ellos tienen la última palabra o sobre pretexto de que es importante ganar independencia judicial. El poder corrompe, y el poder absoluto corrompe absolutamente, decía Lord Acton de manera célebre en una cita de la ciencia política más recurrida, para marcar la inconveniencia de que determinadas personas se encariñen con los cargos. Doctor, esto también, a ver, para ordenar un poco, la Corte Suprema de Justicia tiene 9 miembros, pero también la Constitución habla del Tribunal Superior de Justicia Electoral, 3 miembros. Creo que la última decisión ya le incluyó a todos. El más próximo, digamos, a jubilarse es Antonio Fretes, si no me falla la memoria, pero aún faltan muchos años. Y se jubila el año que viene, se jubila creo que en mayo, junio. El doctor Fretes, bueno. Y en justicia electoral creo que María Elena Huapenca también ya está próxima a la jubilación. Lo cual implicaría el famoso llamado del Consejo de la Magistratura, las audiencias públicas. Probablemente van a decir lo mismo, no van a accionar, pero ya no es hora, como usted lo dice, desde la sociedad civil, desde el colegio de abogados o del sector universitario, de instalar eso que usted dice, el debate, porque es algo que hay que ponerle fin o hay que clarificar.
Yo coincido plenamente contigo. ¿Por qué, Yo tengo que decir ¿por qué no se sientan los distintos sectores, los distintos actores a debatir este tema? Señores, vamos a definir bien. ¿Se concursa una vez más o se los nombra y hasta los 75 años, salvo juicio político, estarán en el cargo? Porque crea cierta inestabilidad a nivel judicial. Usted como profesional del derecho sabrá eso. Eso repercute, doctor, sinceramente, y causa pero indignación claro, también en los profesionales. Yo leí en las redes, porque no soy abogado, pero leí en las redes. Mi acción de inconstitucionalidad hace años está ahí en la corte y a esta gente presentó y en un segundo lo resuelven. es que es así mismo, pero por eso es que el mensaje político que proyecta esto que hizo la Corte va en contra del capital institucional, del capital político que supieron ganar justamente a partir de la nueva integración de la Corte, donde hay mensajes claros en una línea virtuosa, digamos. Pero con esto han retrocedido porque hay muchísimas objeciones y esa es una de ellas, ¿verdad? Nosotros, los abogados que litigamos, padecemos una oficina de la Corte que nadie conoce dónde funciona y quién la integra, se conoce públicamente como admisibilidad. Bueno, ese es un calvario donde otros ministros que hoy ya no están utilizaban como peaje de recaudatorio irregular. Ese es un espacio que nos tiene no solamente 6 meses, sino que a veces 6 años, Víctor, mendigando acceso a la justicia en temas que son mucho más relevantes que esta causa en abstracto que se manejó no en el plano del derecho, sino en el plano del privilegio, porque claramente quienes ejercen el poder público tienen la posibilidad de sortear rápidamente estos obstáculos que para nosotros los ciudadanos a pie son insalvables. Por eso es que es cuestionable lo que se hizo, por eso es que tenían que haber dado un mensaje diferente. Y con respecto a lo otro que señalaste de la sociedad civil organizada, yo creo que hay señales muy interesantes de reacciones saludables en este sentido, y sí coincido que el gran desafío sería establecer espacios comunes y permanentes para auditar y controlarle a los que ejercen el poder público de manera un poco más cercana, un poco más exigente, un poco más rígida, porque ese es el camino sin lugar a dudas. Lamentablemente esto no se puede decretar, ¿verdad? La educación cívica no se puede establecer por ley, por decreto o por resolución. Requiere de un despertar de conciencia, de un proceso que siempre tiene marchas y contramarchas. Pero para tratar de ver el vaso medio lleno, yo creo que estamos bastante bien en los últimos 30 años de precario ejercicio democrático. Creo que vamos bien, pero la clase política y la clase dirigente en todos los niveles sigue aprovechándose justamente de la falta de control rígido. Doctor, para ir cerrando esta entrevista, ¿cree que el ministro Víctor Ríos va a cumplir su palabra de no presentar esta acción y volver a concursar, o tomará el mismo camino de los demás miembros de la Corte? Yo quiero creer que va a cumplir su palabra porque lo dijo además de manera muy enfática, pero te agrego algo, es que no hay ni siquiera necesidad de incumplir la palabra, porque ese es otro detalle que marca la torpeza de la maniobra política que articularon. ¿Por qué? Porque ellos, si realizan buena gestión, se presentan dentro de 5 años y van a ser reelectos casi con seguridad, porque la gestión va a hablar por ellos y no le va a estar vedada la posibilidad de concursar y en definitiva de someterse al escrutinio público y tratar de generar nuevos consensos para validar en sus cargos. Así es que eso es lo que hubiesen hecho estos ministros que hoy se beneficiaron con la declaración esta que ellos están queriendo llevar por otro lado, pero creo que es lo que podría hacer Víctor Ríos si respeta su palabra, si cambia el abordaje procedimental e incorpora la ética y dejan de subestimar la inteligencia media de la ciudadanía, y sobre todo si le interesa verdaderamente honrar principios como la igualdad de concurrencia para participar de cargos públicos, la limitación al ejercicio del poder, los mandatos bien establecidos, etcétera. Todos ganaríamos, pero principalmente él lo haría si es que cumple con su palabra. Si hace buena gestión, no hay por qué suponer que no le van a volver a nominar si es que él quiere volver a postularse, ¿verdad?
Abogado Robert Marcial González, muchas gracias por su tiempo. A ustedes por la consideración, un saludo grande, a las órdenes siempre. Lo escuchaste aquí en PDS.